¿Qué pasaría si te dijera que uno de los mayores misterios de la historia no es una ciudad perdida, ni un tesoro de oro enterrado, sino el conocimiento mismo? Imagina pergaminos antiguos llenos de secretos olvidados, textos que podrían haber cambiado el rumbo de la humanidad, ocultos en las profundidades de la Biblioteca de Alejandría. Esta maravilla del saber albergaba tesoros más valiosos que cualquier joya, ideas revolucionarias, mapas de mundos desconocidos, fórmulas que podrían haber alterado el destino de la ciencia. Pero todo desapareció, ¿o no? En este video, te llevaremos a un viaje hacia lo más profundo de la historia, a través de las sombras que rodean este enigmático lugar. Se rumorea que en los rincones más recónditos de la biblioteca se escondían obras que jamás volvieron a ser vistas, manuscritos cuyos secretos permanecen ocultos hasta el día de hoy. ¿Estás listo para descubrir qué tesoros podrían haberse perdido en sus llamas? O peor aún, ¿qué verdades podrían seguir esperando a ser encontradas? El Tratado del Infinito de Eratóstenes. Eratóstenes, el brillante matemático, astrónomo y geógrafo, fue una de las mentes más prolíficas que trabajaron en la Biblioteca de Alejandría. Aunque es más conocido por haber calculado con gran precisión la circunferencia de la Tierra, también dejó una obra menos conocida, pero igualmente revolucionaria: el Tratado del Infinito. En este texto, Eratóstenes exploraba las propiedades del infinito en términos matemáticos y filosóficos, un concepto que no se abordaría con profundidad hasta muchos siglos después. Este tratado introducía preguntas fundamentales sobre la naturaleza del espacio y el tiempo, y sobre la posibilidad de que el universo fuera infinito en su extensión. Estas ideas anticipaban debates que surgirían en la filosofía medieval y en el Renacimiento, e incluso en la cosmología moderna. Los diagramas cósmicos de Herón de Alejandría. Entre los genios más fascinantes que dejó su legado en la Biblioteca de Alejandría, se encontraba Herón de Alejandría, un ingeniero y matemático que asombró a su tiempo con sus invenciones mecánicas y automáticas. Herón fue pionero en el uso del vapor como fuente de energía, y aunque la mayor parte de su obra técnica se perdió con la biblioteca, algunos textos sugieren que desarrolló lo que se ha denominado como diagramas cósmicos. Estos eran modelos mecánicos del movimiento de los cuerpos celestes, impulsados por vapor o mecanismos de pesas, que reproducían el ciclo de planetas, estrellas e incluso eclipses. Lo que hace tan fascinante a estos diagramas es que parecían ser un primer intento de construir un planetario mecánico, una idea que no se retomaría hasta el siglo XVI, con la llegada de la revolución científica. Herón, con su brillante intuición para la ingeniería, pudo haber anticipado el desarrollo de autómatas avanzados y modelos del universo que se perdieron tras la caída de la biblioteca. Si estos diagramas cósmicos hubieran sido preservados, la historia de la astronomía y de la mecánica habría avanzado considerablemente. Se cree que si las ideas de Herón hubieran sobrevivido, el diseño de máquinas complejas, como los relojes astronómicos, se habría adelantado por varios siglos, lo que hubiera facilitado un entendimiento mucho más preciso del cosmos en épocas tempranas. El manuscrito de la Atlántida de Crantor. La Atlántida es uno de los misterios más grandes de la historia, un continente perdido cuya existencia ha alimentado mitos y especulaciones durante milenios. Entre las estanterías de la Biblioteca de Alejandría, se cree que existía un manuscrito único que contenía revelaciones sobre esta enigmática civilización. Crantor, un filósofo discípulo de Platón, fue uno de los pocos que, según se cuenta, viajó a Egipto para investigar las fuentes originales que inspiraron los relatos de su maestro sobre la Atlántida. Crantor, fascinado por los mitos antiguos, escribió un tratado titulado La verdadera historia de la Atlántida, basado en textos egipcios antiguos que describían un cataclismo colosal que habría hundido esta gran civilización bajo las aguas del Atlántico. En su obra, profundizaba en los detalles que Platón había omitido o simplificado, sugiriendo que la Atlántida había sido un imperio avanzado tecnológica y militarmente, que llegó a su fin debido a su arrogancia y abuso de poder.
Desafortunadamente, con la caída de la Biblioteca de Alejandría, también desapareció este manuscrito. Si hubiera sobrevivido, tal vez hoy tendríamos una visión más clara y precisa de este mito, y quién sabe, quizá hasta hubiera inspirado exploraciones más tempranas en busca de tierras desconocidas en el Atlántico. El Tratado de las Civilizaciones Olvidadas. La Biblioteca de Alejandría no solo preservaba conocimientos de la civilización grecorromana, sino que también albergaba textos de culturas remotas que hoy en día conocemos solo parcialmente. Uno de los textos más misteriosos que pudo haberse perdido en sus estanterías era el Tratado de las Civilizaciones Olvidadas, un compendio de relatos que recopilaban las historias de culturas lejanas y exóticas, desconocidas para los sabios griegos. Este tratado, según algunas fuentes antiguas, mencionaba civilizaciones como la del Valle del Indo, así como los enigmáticos reinos de Ofir y Elam. Relataba también historias de viajes por tierras lejanas más allá de lo que se conocía en el mundo clásico, describiendo costumbres, religiones y tecnologías que habrían resultado sorprendentes para los habitantes del Mediterráneo. Entre las historias más fascinantes que mencionaba este tratado se encontraba la de un pueblo que había desarrollado máquinas voladoras, capaces de atravesar las montañas. Aunque puede parecer un relato fantástico, algunos sugieren que esta leyenda podría haber estado basada en tecnologías perdidas que no fueron redescubiertas hasta muchos siglos después. Si el Tratado de las Civilizaciones Olvidadas hubiera sobrevivido, hoy podríamos tener un entendimiento mucho más completo de las conexiones entre las culturas antiguas y de los avances tecnológicos que se habían logrado en regiones remotas. Este texto podría haber cambiado nuestra percepción de la historia, demostrando que las civilizaciones estaban más interconectadas de lo que pensamos. La colección de poemas de Safo. Safo de Lesbos, la mayor poetisa de la antigüedad, dejó una huella imborrable en la literatura griega. Sin embargo, la mayor parte de su obra se perdió con el paso de los siglos. Se cree que en la Biblioteca de Alejandría se conservaba una colección completa de sus poemas, que incluía himnos, odas y líricas, de una sensibilidad poética incomparable. Safo era famosa por su capacidad de explorar los sentimientos humanos más profundos, especialmente el amor, en todas sus formas. Sus poemas, aunque breves, estaban llenos de pasión, sutileza y emociones universales que resonaban con todos los que los leían. Lamentablemente, hoy solo han sobrevivido unos pocos fragmentos de su obra. En la Biblioteca de Alejandría, la colección de poemas de Safo era considerada una de las joyas literarias más valiosas. Si su obra completa hubiera sido preservada, podríamos tener un entendimiento mucho más profundo de las complejidades de la poesía griega y de la psicología humana en la antigüedad. La pérdida de sus poemas no solo es un golpe a la literatura, sino también a la historia del arte y la sensibilidad emocional. El misterio de los pergaminos escondidos. Entre las muchas leyendas que rodean la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, una de las más intrigantes es la historia de los pergaminos escondidos. Según ciertas crónicas antiguas, algunos bibliotecarios, conscientes de los peligros que se cernían sobre la biblioteca debido a las guerras y las tensiones religiosas, habrían tomado la decisión de esconder los textos más valiosos en criptas secretas, bajo la ciudad de Alejandría o incluso en templos remotos de Egipto. Se cree que entre estos pergaminos se encontraban los textos más raros y preciados, incluyendo tratados de filosofía, ciencia, astronomía y medicina. Los eruditos que intentaron salvar estos documentos sabían que la biblioteca era un objetivo vulnerable y que su destrucción, aunque inimaginable en ese momento, podía ser una posibilidad. La geografía imposible de Crates de Malos. Crates de Malos, un geógrafo y filósofo que vivió en el siglo II a.C., desarrolló una visión única y sorprendente de la Tierra. Su trabajo, preservado en la Biblioteca de Alejandría, incluía un mapa esférico en el que se dividía el planeta en 4 continentes, con vastas tierras desconocidas que se extendían más allá de lo que los griegos de su tiempo podían imaginar. Lo asombroso de este mapa es que proponía la existencia de tierras al otro lado del globo, siglos antes de que Cristóbal Colón zarpara hacia las Américas.
El mapa de Crates no era solo una especulación sobre territorios exóticos, sino también un reflejo de la curiosidad filosófica sobre lo desconocido. Su obra influyó en los pensadores alejandrinos que debatían sobre la posibilidad de antípodas, personas que vivieran en las regiones opuestas del mundo. Esta idea no solo fue revolucionaria en términos geográficos, sino también en cuanto a cómo percibimos nuestro lugar en el mundo. Si este mapa hubiera sido estudiado y preservado tras la destrucción de la biblioteca, es posible que la exploración global hubiera comenzado mucho antes. Podría haber inspirado a futuros exploradores a buscar rutas más allá de los mares conocidos, y tal vez la historia de los descubrimientos habría sido completamente distinta, con nuevos continentes emergiendo en el imaginario del mundo antiguo. El misterioso libro de Thoth. Pocos textos evocan tanta fascinación y misterio como el libro de Thoth. Según la mitología egipcia, este texto sagrado contenía el conocimiento más profundo sobre los misterios de la naturaleza, el cosmos y la vida después de la muerte. Thoth, el dios de la sabiduría, era venerado como el creador de la escritura y el guardián del conocimiento secreto. En la biblioteca de Alejandría, se creía que se guardaban copias de antiguos tratados alquímicos y esotéricos que eran atribuidos a este dios, los cuales contenían fórmulas mágicas y astronómicas. Se decía que aquel que lograra descifrar los libros de Thoth ganaría el poder de controlar los elementos naturales, predecir el futuro y comunicarse con los muertos. Aunque esta descripción puede parecer más cercana a la mitología que a la ciencia, los sacerdotes egipcios que custodiaban estos escritos poseían un vasto conocimiento sobre matemáticas, astronomía y medicina. Las tablas astronómicas, los calendarios estelares y las fórmulas alquímicas que se guardaban en la biblioteca de Alejandría pudieron haber sido los antecesores de los avances científicos que hoy conocemos. La pérdida de estos textos ha dejado un vacío en nuestra comprensión de la sabiduría antigua. ¿Podrían los libros de Thoth haber contenido conocimientos sobre antiguas tecnologías, fórmulas alquímicas avanzadas o un entendimiento del universo que fue más allá de lo que conocemos? Este enigma sigue alimentando teorías sobre lo que realmente se guardaba en las cámaras secretas de la biblioteca. Los códices matemáticos de Arquímedes. Arquímedes, el brillante matemático de Siracusa, dejó su huella en la biblioteca de Alejandría con sus avanzadas teorías sobre geometría y cálculo. Entre los manuscritos más valiosos se encontraba su obra, El Método, un texto en el que Arquímedes describía cómo utilizaba el concepto primitivo de la integración para calcular áreas y volúmenes, algo impensable para su tiempo. Este texto, junto con otros códices matemáticos, fue revolucionario y prefiguraba, de forma asombrosa, el desarrollo del cálculo diferencial, que no sería formalizado hasta el siglo XVII por Newton y Leibniz. En El Método, Arquímedes no solo exploraba los límites del conocimiento matemático de su época, sino que también introducía una forma de pensar que, de haber sobrevivido, habría adelantado siglos el progreso de las matemáticas. Sus ideas sobre el equilibrio de cuerpos y su aproximación al valor de pi eran solo algunas de las gemas que contenía su obra. Si los códices matemáticos de Arquímedes hubieran sido preservados, es posible que la revolución científica hubiera tenido lugar mucho antes. La pérdida de estos manuscritos no solo fue una tragedia para las matemáticas, sino que también retrasó el desarrollo de la física moderna, dado que muchos de sus principios matemáticos sentaron las bases para la mecánica y el cálculo moderno. Los libros prohibidos de Zoroastro. La biblioteca de Alejandría no se limitaba a las obras de filósofos y científicos griegos. También albergaba textos religiosos y filosóficos de otras civilizaciones, incluyendo los escritos de Zoroastro, el profeta y fundador del zoroastrismo. Esta religión, una de las más antiguas del mundo, influenció tanto a las creencias del antiguo Irán como al pensamiento religioso y filosófico posterior. Los textos sagrados de Zoroastro, conocidos como el Avesta, contenían revelaciones cósmicas sobre la lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Conceptos que posteriormente tendrían un gran impacto en el pensamiento gnóstico y cristiano.
Se decía que en los manuscritos que se conservaban en Alejandría se encontraban versiones más antiguas de estos textos, que contenían secretos sobre el orden del universo y el destino del alma humana tras la muerte. Sin embargo, tras la caída de la Biblioteca de Alejandría y la consolidación del cristianismo como religión dominante en el Imperio Romano, muchos de estos textos fueron destruidos o prohibidos. Solo fragmentos de la Avesta han llegado hasta nuestros días, lo que hace que la pérdida de estos manuscritos sea aún más lamentable. Si hubieran sobrevivido, podrían haber proporcionado una visión más profunda del pensamiento filosófico y religioso de la antigüedad e influenciado el desarrollo espiritual de Occidente. Aunque no existe evidencia concluyente de que estos escondites realmente existieran, la idea de que algunos de los manuscritos de Alejandría pudieran estar ocultos, esperando ser redescubiertos, ha alimentado las fantasías de exploradores y arqueólogos durante siglos. Si alguna vez se encontraran estos pergaminos, el impacto en nuestra comprensión de la antigüedad sería monumental.